Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Luis Román y Jesse Romero. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de si un católico debería públicamente expresar su fe, rezar, hacer manifestaciones, mostrarse en público como que está rezando, como que es católico, no simplemente estar ahí parado al frente de una clínica de aborto o en una plaza pública o delante de un concierto que tal vez sea inmoral, o en los cines, cuando hay alguna película que ofende nuestra fe. Deberíamos nosotros, siempre es ese debate, deberíamos estar públicamente haciendo estas manifestaciones con oración, con rezo. ¿Es católico hacerlo? ¿No es católico? Y sabemos que en el mundo católico tenemos un poco de distintas opiniones referentes a eso, y para darnos un poquitito de luz en el día de hoy tenemos a Jesse Romero, quien nos va a estar hablando de ese tema en el día de hoy. Jesse, ¿qué debería hacer un católico? Debería expresarse católicamente, públicamente, Pues como decimos, en frente a una clínica de aborto, por ejemplo, o cualquier otro lugar donde se cometa un grave mal. la primera cosa, Luis, que debemos hacer es, en toda ocasión, es siempre ser prudente. Siempre debemos tratar de evitar peligro o escándalo. La segunda cosa que debemos hacer es seguir tu conciencia moral, pero la conciencia moral debe estar formada por la fe católica. No puedes seguir tu conciencia si está mal formada. Por lo tanto, nos dice el cardenal San Juan Enrique Newman, él dice, la conciencia es una ley de la mente. La conciencia es el vicario originario de Cristo. Nota, nosotros decimos que el Papa es el vicario de Cristo. San Juan Enrique Newman dice que la conciencia es el primer vicario de Cristo. Y también el catecismo nos dice que el hombre tiene derecho a actuar en conciencia y en libertad para tomar personalmente decisiones morales. Es decir, Luis, no tienes que hablar con tu párroco o con tu obispo si vas a ir en público a hacer oración en frente de un teatro donde andan enseñando cosas indebidas sobre la fe católica o mentiras, o si vas a rezar en frente de una clínica de aborto. No tienes que hablar con tu párroco o con el obispo. La Constitución te da la garantía y la seguridad, y estás bajo la protección de la ley, a irte en público y hacer asamblea pacíficamente. Y también el catecismo nos dice de cómo se forma la conciencia. Párrafo 1802 dice, la palabra de Dios es luz para nuestro camino. Debemos asimilarla en la fe y la oración y ponerla en práctica. Así se forma la conciencia moral católica. Así mismo es. Y ¿tú crees que tenemos un mandato bíblico para confrontar el mal en público, o deberíamos hacerlo en privado? Yo digo las dos cosas. Obviamente, si una persona es anciano, ya no puede ir, o tiene enfermedades, o tiene, no está imposibilitado, incapacitado, debe hacer oración en su casa contra la cultura de la muerte, contra esas ofensas contra Dios. Pero si uno puede, tiene la habilidad, dice la Biblia en Efesios 5:11, dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúnciese. También el profeta Ezequiel, en capítulo 3, verso 18 y 19, dice, si yo digo algo malvado, morirás sin remedio, y tú no le amonestas ni le quitas su mal camino para salvar su vida, ese malvado morirá por su iniquidad, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al malvado y él no se aparte de su maldad ni de su mal camino, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Punto final de comillas. También San Pablo escribe en Efesios 6, de versículos 10 a 19, él escribe sobre la guerra cristiana. La guerra cristiana es una batalla espiritual que el mundo en general no puede ver. Es
Y la batalla es por los corazones, las almas y las mentes de los hombres. ¿Y desde cuándo un soldado va solo a la batalla? Nunca. La realidad de la guerra espiritual es que te unes a personas con ideas afines y un interés común. Eliges a personas en tu vida que van en la misma dirección. Como el profeta del Antiguo Testamento, Amos, capítulo 3, verso 3, él plantea la pregunta retórica. Él dice, entre comillas, ¿andan dos juntos si no están de acuerdo? Punto final de comillas. Ciertamente no. Si tú te encaminas hacia Cristo y la otra persona no esperes compatibilidad. Y también lo dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios se vuelve sabio, pero el que se junta con necios sufre daño. Y por fin la escritura también nos dice, en Hebreos capítulo 10, verso 25, nos dice, no os olvides de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es decir, como cristianos debemos nosotros tener esa costumbre de las asambleas, y la asamblea más perfecta es la Santa Misa el domingo. Así mismo es. Y algo que me gusta que estás diciendo, y ahora te voy a preguntar sobre Vaticano II, pero el catolicismo siempre ha tenido lo que se llaman las procesiones, ¿verdad? Cuando es Semana Santa, cuando hay alguna fiesta mariana, cuando hay el patrono, que en nuestros países, por lo menos en Puerto Rico, se conocen las fiestas patronales, que tristemente se han vuelto mundanas, pero en ese mismo día de la fiesta patronal, las iglesias católicas hacen una procesión con el santo que se está celebrando ese día, y sí se celebra con fiesta también porque es una fiesta, pero es público. O sea, todo esto es público. Siempre el catolicismo ha sido público. Y quería hacerte esa pregunta, ya que, ¿verdad? Muchos perciben o percibimos que después del Concilio Vaticano II las cosas cambiaron. ¿Instruye el Vaticano II a los laicos a evangelizar en público? Absolutamente. La iglesia ordena a los laicos a evangelizar en lo que se llama el orden temporal. ¿Qué quiere decir el orden temporal? El mundo. Ese es el mundo. Y la Iglesia Católica afirma esto en varios documentos. En un documento se llama Decreto sobre el Apostolado de los Laicos. Dice ahí, Cristo confirió a los apóstoles y a sucesores el deber de enseñar, santificar y gobernar en su nombre y poder. Pero los laicos también participan del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, y por lo tanto tienen su propia participación en la misión de todo el pueblo de Dios, en la iglesia y en el mundo. Dice, ellos, los laicos, ejercen el apostolado, de hecho, mediante su actividad dirigida a la evangelización y santificación de los hombres y a la penetración y perfeccionamiento del orden temporal mediante el espíritu del evangelio. Lo mismo el catecismo nos dice en párrafo 1285, párrafo 900, párrafo 904, párrafo 913. Es decir, la Iglesia Católica está bien claro que el laico está enviado al mundo a evangelizar con la palabra de Dios, la buena nueva, y también santificar el mundo. El clero, propiamente, el trabajo del clero no es ir a rezar en frente de las clínicas de aborto, o si están enseñando una película indebida en el teatro, ir enfrente del teatro a hacer oración y hacer huelga o algo, o cuando los templos de Satanás vienen a tu ciudad y quiere hacer una consagración. Esa es la tarea del laico. La tarea del sacerdote es el santuario, es la liturgia, es los sacramentos, es la Santa Misa, es la salvación de mi alma. Nosotros vamos a misa para nutrirnos de la palabra de Dios, predicada, proclamada, y nutrirnos con la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para ir al mundo a santificar el mundo. Amén, así mismo es. Y algo que como decías, estás mencionando tú, algo que no vemos,
Jesse, y quisiera que nos hablaras un poquitito de eso, el lado espiritual, porque a veces decimos, pero ¿cuál es la diferencia? Algunos dirán, yo puedo hacer el mismo rosario al frente de la clínica de aborto, o puedo hacer el mismo rosario al frente del cine que están presentando esa película que ofende a Dios, o puedo hacer el rosario al frente de los legisladores, pero también lo puedo hacer en casa, lo puedo hacer en la capilla. ¿Es la oración, la pregunta que te hago, Jesse, es la oración pública más efectiva que la privada? Sí, de acuerdo con los santos y la Biblia, sí es. Y aquí te voy a dar unos ejemplos. Okay. San Luis María de Montfort, en su libro que se llama El secreto del rosario, él dijo lo siguiente, entre comillas: la oración pública es mucho más poderosa que la privada para apaciguar la ira de Dios e invocar su misericordia. Y la Santa Madre Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, siempre ha abogado por la oración pública en tiempos de tragedia y sufrimiento público. Punto final de comillas. Aquí les va uno de la Biblia, enseñando el poder de la asamblea en público. Los israelitas en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, no habrían podido ganar la famosa batalla de Jericó, que está en el libro de Jueces, capítulo 6, si no se hubieran preparado y presentado a las puertas del enemigo. Dios les concedió la victoria, pero le obedecieron al orar públicamente. Dios instruyó a Josué con una estrategia inusual para la batalla de Jericó. Le ordenó que su ejército marchara alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días seguidos. Y durante la marcha, los soldados tocaron sus trompetas mientras los sacerdotes llevaban el arca de la alianza alrededor de la ciudad del Jericó. El 7º día, los israelitas marcharon alrededor de las murallas de Jericó 7 veces. Josué les aseguró que, por orden de Dios, todos en la ciudad debían ser asesinados, excepto Rahab y su familia. Ante la orden de Josué, los hombres lanzaron un rugido poderoso y las murallas de Jericó cayeron milagrosamente. El ejército israelita entró rápidamente, conquistando la ciudad, y como se prometió, solo Rahab y su familia se salvaron. También San Juan Vianney, aquí va otra. Él dijo lo siguiente, patrón santo de los sacerdotes, dijo: la oración privada es como la paja esparcida aquí y allá. Si la prendes fuego, produce muchas llamitas. Pero si juntas estas pajas en un manojo y las enciendes, obtienes un fuego poderoso que se eleva como una columna hacia el cielo. La oración pública es así. Punto final de comillas. Y también un estudio se hizo, Luis. Una organización en inglés se llama América Necesita Fátima. Ellos hicieron un estudio y ellos escribieron lo siguiente. Dicen: la oración pública da resultados. Los católicos pro vida han rezado el rosario pacíficamente frente a las clínicas de aborto durante décadas. El poder de su oración ha frenado el avance del aborto. Las oraciones públicas salvan vidas. De hecho, estudios recientes muestran que las clínicas de aborto cierran a un ritmo de 1 por mes. También el gran exorcista, en paz descanse, el padre Gabriel Amorth, él afirmó que los demonios le habían dicho durante las solemnes sesiones de exorcismo las siguientes frases perturbadoras relacionadas con la adoración eucarística. Estas palabras, arrancadas a los demonios, revelan el extraordinario poder de estar en presencia del Santísimo Sacramento. Esto es lo que dijeron los demonios a este gran exorcista. Le dijeron, entre comillas: esas oraciones ante el Santísimo Sacramento por los pecadores son nuestra ruina. Reciben su misericordia y se arrepienten
y ella destruye nuestras trampas. También los demonios dijeron lo siguiente en otra sesión. Dijeron, cuando oras por los perdidos ante el Santísimo, Él te muestra su amor y rompe nuestras cadenas. Es un desastre para nosotros. Y finalmente, Luis, tenemos que recordarnos que rezar en público es obedecer la petición de Nuestra Señora de Fátima. Recuerda que el 13 de octubre de 1917, mientras la gente rezaba el rosario en público, Nuestra Señora obró un milagro presenciado por 70,000 personas, incluyendo ateos, comunistas y anticatólicos. Algunos se convirtieron. El rezo del rosario en la plaza pública recordará a la gente en la calle que la conversión es posible. Así mismo, ¿eh? Y esa es la parte que tal vez se nos puede olvidar. Vamos a rezar el rosario a la clínica de aborto y no sabemos cómo, por ejemplo, espiritualmente impactamos la clínica de aborto y impactamos a las mujeres que están llegando ahí, pedimos por misericordia por la gente que trabaja allá adentro, pedimos perdón por los niños que están muriendo en ese instante, pero la gente que pasa, los carros que van pasando, la gente que nos ve, también son impactados y esa parte a veces se nos olvida. Es lo mismo que pasa con las procesiones cuando se hacen en esos días santos y la gente se asoma por la ventana y tal vez hay gente que ni es católico, pero ven la procesión y eso les impacta. Así que es un medio de evangelizar y quería, pues, creo que eso ya nos da parte de la pregunta que continúa ahora. ¿Por qué deberíamos sentirnos inspirados a orar en público, Jesse? Cuéntale a la gente. Hay una historia muy fuerte de un pastor luterano durante la Segunda Guerra Mundial. Es una historia muy famosa. Se llama Dietrich Bonhoeffer, fue alemán. Él murió el 9 de abril de 1945 en el campo de concentración nazi en Flossenburg, Alemania, ahorcado bajo cargos falsos. Él era inocente. Él era justo. Y antes de su ejecución, él dijo lo siguiente, él dijo, entre comillas, el silencio ante el mal es el mal mismo. Dios no nos considera inocentes. No hablar es hablar. No actuar es actuar. Y lo ahorcaron con un lazo, y eso fueron sus últimas palabras. También Santa Catalina de Siena, una doctora de la Iglesia Católica, ella dijo lo siguiente: ya hemos recibido suficientes exhortaciones para callar, clamar con 1000 lenguas. Veo que el mundo está podrido por el silencio. Punto final de comillas. Mira, nuestra motivación para orar es el amor por las almas y el amor a la verdad. Como dice 1 Corintios 13:6, dice, el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. También nos dijo el gran santo San Jerónimo, doctor de la iglesia, dijo, un perro puede ladrar en defensa de su amo. ¿Acaso debo quedarme de brazos cruzados cuando se blasfema el santo nombre de Dios? Prefiero morir que callar, dijo San Jerónimo. Y también un gran sacerdote que falló hace unas décadas, el siervo de Dios, el padre John Horden, el jesuita más santo en los últimos 100 años de este país. Él dijo, puedo decirle que con sinceridad que el futuro de la Iglesia Católica en nuestro país depende en gran medida del celo de los laicos católicos como ustedes. Así es, así es. ¿Y hay algún ejemplo de profetas que nos digan que salgamos en público a orar en la Biblia, verdad? Que nos digan que hagamos eso y confrontar el mal de esa manera. Hay un profeta que específicamente nos llama a confrontar el mal en el público. El profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. El profeta escribe lo siguiente, dice, busqué entre ellos un hombre que construyera el muro y se pusiera en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo encontré. Punto final de comillas. Voy a irme renglón por renglón.
Dios hablando a través del profeta. Dios dice, y busqué. ¿Qué quiere decir eso? Dios habla a través de Ezequiel con mucha seriedad y diligencia a un hombre, es decir, a cualquiera persona de buena voluntad. Dice, entre ellos. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Entre ellos. Se refiere a los príncipes, profetas, sacerdotes y al pueblo. Está buscando una persona que sea un héroe. Dios dice que construiré el muro. ¿Qué quiere decir eso? Él va a reparar, está buscando un hombre para reparar la brecha y evitará que más mal cayera sobre el pueblo de Dios. Y dice la Biblia, y que se pusiera en la brecha. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Esto se refiere a una persona que pudiera interponerse entre un pueblo pecador y sufriente y su Dios ofendido y suplicar su misericordia para que la tierra no fuera destruida. Dios dice, pero no encontré a nadie. Es decir, todos los hombres estaban corrompidos, seguían pecado obstinadamente y provocando al Señor. Dios no encontró ni un héroe para salir en público y que se pusiera en la brecha. Así mismo es, ¿no? Y para Dios no se trata de números, ¿verdad? Si sea un justo que por lo menos haya, con eso ya el Señor tiene misericordia con el pueblo. ¿Hay algún obispo, Jesse, que haya mandado a los hombres, ¿verdad? A nosotros, los hombres y mujeres, a hacer oración en público, que tú sepas? El obispo que se retiró aquí de Phoenix, Arizona, el obispo Thomas Olmsted, fue uno de los mejores obispos que hemos tenido en los Estados Unidos. Él escribió 2 documentos. Uno se llama En la brecha. Y el obispo Tom Olmsted, que se retiró hace 2 años aquí de Arizona, Phoenix, él dice, en el pasaje, Dios advierte que el pueblo perecerá por sus pecados a menos que un hombre esté dispuesto a ponerse en la brecha para prevenir la destrucción. En página 1 de su libro, el Bishop Olmsted escribe en la brecha, dice, el mundo está siendo atacado por Satanás como nuestro Señor dijo que sucediera. Y luego cita 1 Pedro 5, 8 a 14. Escribe el obispo Olmsted, esta batalla está ocurriendo en la propia iglesia. Una de las razones clave por las que la iglesia flaquea ante los ataques de Satanás es que muchos católicos no han estado dispuestos a ponerse en la brecha para llenar este vacío abierto y vulnerable a nuevos ataques. Y en página 22 de este documento, dice el obispo Olmsted, mis hijos y hermanos, hombres de la diócesis de Phoenix, necesitamos que se pongan en la brecha. Así mismo es, excelente. ¿Hay algún otro documento episcopal que hable de esto también? El obispo Olmsted también escribió otro documento episcopal que se llama Católicos en la Plaza Pública. Y en el prólogo escribe Bishop Olmsted a los hombres, dice, es tarea del sacerdote brindar a su congregación esas herramientas, en otras palabras, formar a los laicos católicos para que piensen y actúen como discípulos de Jesucristo. Guiados por las enseñanzas de la iglesia, los laicos católicos deben ser la levadura de Jesucristo en la plaza pública. Él dice en página 3, los laicos, hombres y mujeres, se encuentran en una posición única para llevar su fe a todos los ámbitos de la sociedad. Página número 7. Un laico en la plaza pública tiene la responsabilidad particular de vivir su vocación, dado su impacto único en la sociedad, especialmente aquellos involucrados en todos los medios de comunicación. Una parte importante de sus responsabilidades es vivir su fe promoviendo el bien común en la sociedad. Y en página 33 finalmente dice, la oración es un medio primordial para promover y fomentar una cultura de la vida. Si bien la oración personal diaria siempre es importante, las reuniones públicas de oración
pueden brindar un testimonio contundente al resto de la sociedad. Así mismo, bueno, y el ataque lo hacen, el enemigo lo hace público. Quería que mencionaras aquí brevemente que de esto yo me acuerdo, el obispo Barron aquí en Estados Unidos también ha ordenado a los católicos laicos que salgan en público a orar y a enfrentarse al mal. ¿Verdad que sí, Jesse? Sí, ahí tienes las palabras. A ver, ¿puedes tú compartir Sí. lo que dice el obispo Barron? Sí, el Compártelo, por favor. obispo Barron, que no sé si lo conocen, de War on Fire, bastante, creo que es el obispo más famoso acá en los Estados Sí, Unidos. sí es. Turbas, ignorantes y anarquistas estas son las palabras de él, turbas, ignorantes y anarquistas están derribando estatuas de santos, profanando monumentos eclesiásticos e incendiando las iglesias. Esto ha llevado a mucha gente a preguntarse, ¿qué están haciendo los obispos? Y el obispo Robert Barron respondió a esta pregunta con otra. ¿Qué están haciendo ustedes los laicos? El 24 de junio, el obispo Barron publicó un artículo en su blog War on Fire titulado ¿Por qué? ¿Qué están haciendo los obispos al respecto? Es la pregunta equivocada. Dice, pregunta él. Según su excelencia, muchos católicos laicos se quejan de que sus líderes no hacen nada para solucionar los problemas del mundo, mientras que ellos mismos hacen poco. Aunque admite que los obispos podrían hacer más, aunque no mucho más, afirma que estos católicos preocupados están cargando demasiado con el clero y no con la suficiente con ellos mismos. Más bien argumentan que son los laicos, no el clero, quienes deben librar las batallas legales y culturales en la esfera pública. Para respaldar esta afirmación, el obispo cita el documento del Vaticano II, Lumen Gentium, que afirma que los laicos, por su misma vocación, buscan el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según el designio de Dios. El obispo Barron significa que los obispos deben ocuparse de los asuntos de la iglesia de forma más o menos exclusiva, mientras que los laicos viven su catolicismo en el mundo secular. La lamentable pero honesta respuesta del obispo Barron a una iglesia en crisis, el obispo Barron afirmó, diría que la mayor parte del trabajo sobre este enorme problema social corresponde a quienes se dedican a la sociedad y cuya experiencia reside precisamente en el área de preocupación relevantes, es decir, los laicos. ¿Están las guerras de llamas católicas evangelizando en línea? El obispo Barron dice que no, a la Agencia Católica de Noticias. ¿Y qué te iba a mencionar, Jesse? Pues esto yo recuerdo que fue dicho para cuando estaban tumbando las estatuas. No sé si tú te acuerdas. Sí, Y exactamente. me acuerdo haber visto esa respuesta de él, que me parece bien. Los laicos tienen que salir a defender Es una buena respuesta. lo que tengan que defender. Y los obispos, por ejemplo, Salvatore Cordileone en San Francisco, pues después que había pasado lamentablemente lo que pasó allá con la estatua de Junípero Serra, hizo un exorcismo, el lado espiritual que él tiene a cargo que pueda hacer. Pero Sí, los laicos son los que debemos estar ahí haciendo guardia, asegurándonos de que no nos dañen nada de lo que es nuestra fe. exactamente. Pues te voy a hacer a ti una pregunta, Luis. Se Dime. supone que los católicos de la iglesia militante debemos precipitarnos hacia las puertas del infierno. ¿Qué dirías tú? Pues mira, pues sí, escuchen este versículo, dice aquí, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esas palabras las conocemos muy bien, ¿verdad? Mateo 16-18. Fran Pavón, sacerdote por la vida, escribe, cuando leemos este versículo, solemos pensar que el Señor promete que la iglesia, que es su cuerpo, resistirá todos los ataques que se le lancen. Por supuesto, es cierto, pero al reflexionar sobre ello nos damos cuenta de que en una batalla las puertas no se abren al campo de batalla para atacar al enemigo. Más bien se mantienen firmes para defender la ciudad del enemigo que la ataca. Entonces, cuando el Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ¿quién ataca? ¿Es la iglesia que asalta a las puertas? La iglesia, todo el pueblo de Dios en Cristo, está llamada a tomar la ofensiva, a penetrar en territorio enemigo y a ganar terreno para Jesucristo. No esperamos una invitación, ya tenemos una orden. Nos preparamos, pero no esperamos que las circunstancias sean perfectas. Ya tenemos a alguien que nos ha precedido. Durante la cuaresma, ¿verdad? Los 40 días, hemos asaltado las puertas, hemos tomado la ofensiva, hemos ampliado las fronteras del reino y debemos seguir haciéndolo. De muchas maneras, de hecho, las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas de la falsedad
huirán ante la verdad. Las puertas del pecado se derretirán ante la gracia. Las puertas de la muerte caerán ante la iglesia, el pueblo de la vida. El infierno ha estado a la defensiva desde que Jesucristo vino a la tierra y fundó la iglesia. Son las puertas del infierno que no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas son defensivas. Nosotros, la iglesia militante, debemos asaltar las puertas del infierno. El sacramento de la confirmación nos comisiona como soldados de Cristo. Oye, Jesse, me encanta esta frase del padre Fran Pavón, Dios lo bendiga. ¿Verdad? Pero cuando él dice que el infierno está en defensiva desde que Cristo vino, wow, son palabras poderosas, porque es cierto, ya ahora sí que no tienen nada que ganar, él murió en la cruz, están a la defensiva. Qué pena que nosotros los católicos a veces se nos olvida eso y somos nosotros los que estamos a la defensiva, cuando deberíamos ser los que debemos estar a la ofensiva. Sí, Mateo 16:18 dice lo opuesto. Debemos nosotros atacar las puertas del infierno. Exacto. Jesse, te pregunto, ¿qué importancia tiene para los católicos realizar oraciones públicas de reparación? Esa diferencia de reparación. Sí, mira, la Enciclopedia Católica explica, dice, somos restaurados a la gracia por los méritos de la muerte de Cristo. Y esa gracia nos permite sumar nuestras oraciones, trabajos y pruebas a las de nuestro Señor y completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo, como dices Colosenses 1:24. Así podemos reparar de algún modo a la justicia de Dios por nuestras propias ofensas contra Él, y en virtud de la comunión de los santos, la unidad y solidaridad del cuerpo místico de Cristo, también podemos satisfacer y reparar los pecados de los demás. De esta manera, podemos ayudar a reparar el daño espiritual que otros han causado y contribuir a la sanación del mundo. Jesús mismo se apareció a Santa Margarita María Alacoque y le pidió que promoviera la devoción a su Sagrado Corazón como forma de reparar los diversos pecados cometidos contra él. Las oraciones de reparación también pueden considerarse como oraciones de amor, proclamando a Jesús el amor que tenemos por él, incluso cuando otros lo rechazan. Nos brinda la oportunidad de reconocer el daño que nuestros pecados han causado al mundo y repararlo con actos de amor. Una de las formas más comunes de expresar esto en el pasado era cuando una iglesia era vandalizada. La comunidad parroquial organizaba entonces una noche de reparación, ofreciendo oraciones a Dios para reparar el daño espiritual causado y ayudar a restaurar nuestra comunión con Él. Era una forma de expresar amor a Dios cuando otros habían expresado su odio. Sobre todo, las oraciones de reparación nos ayudan a comprender que nuestras acciones tienen consecuencias tanto físicas como espirituales. La justicia exige que reparemos el daño de ambas maneras, invocando la sanación de Dios sobre nuestros pecados y los pecados del mundo, que son las oraciones de reparación. Y en estos tiempos sin precedentes, cuando el hombre llama públicamente el mal bien y el bien mal, como dice Isaías 5:20, no debemos conformarnos con orar solo en el silencio de nuestros hogares. Nuestro Señor nos anima a ser la sal de la tierra, Mateo 5:13, proclamando la verdad públicamente para que quienes tengan ojos para ver, lo vean. No podemos ser espectadores, sino participantes en oración públicas de reparación por el mayor enemigo de nuestro Señor, que es Satanás. Los malvados, dice Arzobispo Fulton Sheen, el venerable Fulton Sheen, dice, los malvados temen al bien porque este es un reproche constante a sus conciencias. Los impios aman la religión como a los leones, ya sean muertos o encarcelados. Temen a la religión cuando se desata y comienza a desafiar sus conciencias. Punto final de comillas. No, y Fulton Sheen tiene toda la razón ahí. Definitivamente tenemos que ir de frente. Y él sí nos dio el ejemplo, y muchos santos nos han dado el ejemplo de que, no, como decíamos ahorita, no a la defensiva, sino a la ofensiva. ¿Por qué a la ofensiva? Porque queremos rescatar a las víctimas del pecado, a los que están confundidos, a los que necesitan
esas oraciones por parte de nosotros para poder salir del mal, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Si realmente creemos lo que decimos que creemos, pues deberíamos estar convencidos de que ese es nuestro deber. Y quería hacerte esta pregunta porque a veces, tristemente, la gente pierde la esperanza, Jesse, y dicen, esta gente ya están perdidos ya, no hay nada que hacer. Deberíamos o debemos orar por la conversión de estas personas pro aborto, satanistas y marxistas. Luis, yo diría sí, porque el párrafo 1752 del derecho canónico de la Iglesia Católica dice, entre comillas, teniendo presente la salvación de las almas, quien en la Iglesia debe ser siempre la ley suprema. Punto final de comillas. Recuerden, ese fue el mandato de Jesucristo en Mateo 28:19. Es evangelizar con la palabra de Dios la buena nueva. Y todo es posible con Dios. El beato Bartolo Longo fue un sacerdote satánico y las oraciones de los católicos en su tiempo le dieron la gracia de la conversión. Y él se unió a la iglesia y dedicó el resto de su vida a promover el Santo Rosario al servicio de Nuestra Señora. Y como dice la Biblia también, en 2 Corintios 5:9 dice, nos esforzamos por agradarle. ¿Agradar a quién? A Dios. Busco la voluntad de Dios en la oración desde el corazón y escuchando la voz de Dios en mi conciencia, en la oración silenciosa y meditativa. Dios nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y también la Biblia nos dice que debemos orar uno por los otros, oremos unos por otros para que hagamos la voluntad de Dios según nuestro estado de vida y ser oración también para que todos, o por lo menos la más gente posible, seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Amén, amén. Yo creo que es un tema muy necesario. Yo exhorto a la gente a que estén pendientes cuando escuchen algún tipo de manifestación o simplemente un grupo de personas en la iglesia le dicen, vamos a hacer el rosario, vamos a rezar el rosario frente de la clínica tal, o vamos a ir a tal lugar. Vaya, apoye esos movimientos, vaya, viva la experiencia también, ayuda muchísimo incluso a uno también, porque pues uno se da cuenta de cuán grave está el mundo. Las veces que yo he estado en alguno de estos lugares, es impresionante ver pues la realidad de otros seres humanos, ¿verdad? Y cómo se enojan al vernos a nosotros tal vez, o simplemente verlos en ese ambiente, porque a veces nosotros estamos en nuestra propia burbuja. Entonces vamos de la casa a la iglesia, de la iglesia al trabajo, y como que todo parece bueno, claro, porque nosotros andamos en un camino bueno, pero cuando uno se toma el tiempo y dice, déjame ir a este lugar, que no iría para nada, pero quiero ir a orar, quiero ir a llevar luz. Y ahí uno ve una realidad que a veces se nos olvida que existe, nos ayuda a apreciar más lo que tenemos, nos recuerda que somos necesarios en el mundo, como Jesucristo dice, somos la sal y luz, y sin sal, ¿quién le va a dar sabor a la comida? Sin sal, ¿cómo se va a preservar las cosas? Somos necesarios. Entonces eso nos recuerda que debemos mantenernos, que debemos ser humildes, que incluso también podemos caer en esto y debemos tener misericordia y sentir pena por esas almas que están como están. Jesse, unas últimas palabras para concluir y nos despedimos. Mis últimas palabras es que hoy este mes estamos en el mes de la Inmaculada Corazón de María. Por lo tanto, en este mes de agosto, recen sus rosarios todos los días. Recen el Ángelus todos los días a las 12 y tengan su escapulario y su medalla milagrosa de la Virgen María alrededor de su cuello en este mes de agosto. Amén, excelente. Bueno, Jesse, entonces nos despedimos. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Como siempre les recuerdo, compartan el programa, déjenle saber a otros que Católicos para Católicos existe, que está en español con Jesse, con Luis Román, que de verdad
nada, estamos aprendiendo, luchando esta batalla espiritual, sobre todo contra todas estas fuerzas que usan la política, que usan todos estos tipos de medios para atacar nuestra fe y nuestra vida de servicio a Dios. También les invito a que se suscriban al canal Católicos para Católicos, que nos sigan por todos los medios sociales y que oren por nosotros también. Igualmente nosotros lo vamos a hacer por ustedes. Y nada, con eso entonces nos vamos despidiendo y como siempre damos el grito de guerra y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo y que viva la Virgen de Guadalupe. Que vivan. Amén.